Buenas noches ya a todos y a todas. Agradecer la invitación nuevamente de poder estar acá en la Casa Desierto Rojo. Queríamos compartir unas palabras, igual nos dejaron la vara bien alta ahí, Puerto Seco con su presentación, muy buena la presentación. Agradecer obviamente a bandas como esta que han estado apoyando este proyecto también. Y queríamos comentar un poquito el contexto y el porqué también de estas candidaturas, el porqué de este acto también. Porque nos parece relevante que no podemos pensar el escenario electoral que se abre en Antofagasta y a nivel nacional por fuera de la situación internacional que viene ocurriendo, no solo porque nuestra perspectiva es internacionalista, sino que también porque estamos entrando a nivel mundial a escenarios desconocidos. Estamos viendo cómo aparece el fenómeno de la guerra en Europa. Estamos viendo el brutal genocidio del sionismo que comete en la Franja de Gaza. Y además sabemos que van a venir momentos más conflictivos todavía. Y ante ese escenario es que creemos que es fundamental tomar conciencia de que es necesario prepararse. Hace un par de semanas se desarrollaron las elecciones en el Parlamento Europeo, en la Unión Europea, y el principal dato de aquella elección es el avance de la extrema derecha. Grupos ultraconservadores ganaron la mayoría en Francia, en Italia, en Austria, fueron segunda mayoría en países centrales como Alemania, y aquí queremos ser muy categóricos y categóricas. Esas organizaciones políticas, esos partidos son antitrabajadores, son antisectores populares. Todo su programa está organizado en contra de la clase trabajadora y de los pueblos oprimidos. Hemos visto cómo avanzan con discursos contra los migrantes, contra las mujeres, contra la diversidad, pero lo que han callado en ese discurso tan estridente que levanta la extrema derecha es que ellos levantan estas organizaciones políticas para proteger a los grandes empresarios, para proteger a los poderosos, porque su discurso es para oponer a trabajadores contra sectores populares, y en el fondo para esconder a los verdaderos responsables de la crisis económica y social que se vive, en este caso en Europa, pero también en el mundo entero. Y esos verdaderos responsables son los dueños del sistema, son los grandes empresarios, son los poderosos, son sus partidos políticos. Esa extrema derecha además no es tan lejana, no está pasando solamente al otro lado del Atlántico. Tiene representantes también acá en el continente, como Javier Milei, que hizo una campaña hipócrita hablando en contra de la casta, pero apenas asume en el gobierno, integra la casta y se dedica a presentar proyectos de ley contra la clase trabajadora, a reprimir brutalmente al pueblo que se moviliza y a tratar de vender a las transnacionales extranjeras al país vecino. Y también en Chile tenemos esa derecha extrema, como es el caso de José Antonio Kast y el Partido Republicano y ese pinochetismo rancio que tratan de revivir. Pero aquí también creemos que es muy importante dar cuenta de algo, y es que la derecha no avanza sola. Esa extrema derecha no avanza porque sí. Aquí hay responsables políticos del avance de la derecha. Tiene que ver con esas organizaciones progresistas, incluso conservadoras, que impulsan una agenda derechista que le abre camino al avance de esa extrema derecha, a la vez que vemos cómo el capitalismo, como decía en un comienzo, muestra que se abrirán nuevos procesos y fenómenos de crisis, fenómenos aberrantes como hemos visto en el caso de la guerra, del genocidio, y donde el imperialismo ha buscado aumentar los niveles de saqueo en contra de los países dependientes y contra los pueblos oprimidos. Ese escenario responde a que ese crecimiento armónico que creían que iba a ser eterno luego de la globalización de los 90 y comienzo de los 2000, ese crecimiento armónico se cierra, se acaba, y hay una mayor disputa brutal entre las potencias para repartirse una torta económica que cada vez es más pequeña, y eso afecta directamente a nuestro país, eso afecta directamente a nuestra ciudad, en este caso en Antofagasta, eso afecta directamente a las clases trabajadoras de los pueblos oprimidos, y ante eso es que tenemos que prepararnos. Los partidos tradicionales, insisto en este punto, incluidos los progresistas y esa izquierda reformista que ha gobernado los estados capitalistas, solo han profundizado esa crisis y esa tendencia. De hecho, yéndose a un punto en concreto, en Europa, los principales dirigentes, por poner un ejemplo, Macron en Francia, de derecha, Pedro Sánchez del PSOE, un tipo que es progresista neoliberal, tienen algo en común también con sectores del Podemos, esa izquierda que decía que venía a transformar la forma de hacer política y que es uno de los principales referentes internacionales del Frente Amplio de Gabriel Boric. Todos ellos han azuzado los tambores de guerra, una guerra reaccionaria, aumentando los niveles de armamentismo, impulsando las iniciativas bélicas de la OTAN y manteniendo relaciones con el Estado genocida de Israel. Entonces, hay que ser muy claro en este punto, las izquierdas
que se dicen de izquierda, que al día de hoy han gobernado, lo han hecho con recetas neoliberales y han reprimido como la derecha. Esto lo han hecho para descargar los costos de la crisis económica precisamente sobre los hombros de las y los trabajadores y del pueblo. Se dedican a administrar el Estado capitalista y sus migajas y hacen creer a la gente que no hay una alternativa posible. Y eso es justamente lo que queremos disputar en estas elecciones. Y nos parece que el ejemplo de Boric es el más claro acá en el país. Hizo campaña hablando contra las AFP, hablando contra las ISAPRES, que iba a defender la salud pública. Incluso le dijo a Piñera que estaba avisado y que lo iban a perseguir por las violaciones a los derechos humanos que habían ocurrido en su gobierno. Bueno, llegó al gobierno y todo eso claramente cambió. Piñera se transformó en un demócrata, metieron a la concertación hasta la cocina en su gobierno, en los ministerios clave. Tienen una chapita asquerosa que es la de tener el estado de excepción más largo desde el fin de la dictadura, militarizando el territorio mapuche. Ya han gobernado como los mejores neoliberales, han dicho gasto cero en materia fiscal, en salud o en educación, cuando bien sabemos que los liceos públicos se caen a pedazos y especialmente acá ustedes lo saben también. Y ese gobierno decidió no seguir invirtiendo en la educación pública. Y precisamente son esas demandas, las demandas de la revuelta, las que no han sido resueltas, sino que esto se ha profundizado. Entonces, con esta izquierda que llega a los gobiernos, lo único que hacen es que la gente se resigne. Es decir, es que la gente crea que todos los políticos son iguales y que la izquierda es lo mismo que la derecha, porque además eso le abre el espacio a esa extrema derecha que se muestra crítica, que se muestra outsider, como se dice ahora, que se muestra por fuera del sistema y que impulsa un discurso securitario que encuentra oídos receptivos en una población desmoralizada con un gobierno que prometía cambio y que nunca cambió nada, con niveles de inseguridad, con niveles de crisis económica. Por eso, en ese terreno es que avanza la extrema derecha y por eso gobiernos desmoralizadores como el de Gabriel Boric son responsables. Entonces me parece relevante marcar que las elecciones en Antofagasta en particular se enmarcan en esa situación porque precisamente hacen los desafíos que tenemos de cara a estas elecciones y más adelante, porque no podemos permitir, y ese yo creo que es también lo que nos impulsa en estas candidaturas, no podemos permitir que sigan impunemente el Frente Amplio, el Partido Comunista, con la concertación, abriéndole el camino a la derecha, gobernando como neoliberales mientras empeoran las condiciones de vida de las grandes mayorías, a la vez que los grandes capitalistas tienen tasa de ganancia histórica. Porque si queremos enfrentar realmente a esa extrema derecha que avanza en contra de todos nuestros derechos, hay que ser totalmente independientes del gobierno de Gabriel Boric. Y esto porque además la crisis del capitalismo abre oportunidades para apostar por una perspectiva de la izquierda revolucionaria. Hay ejemplos de luchas que hay que potenciar con todo. Lo vemos con el movimiento estudiantil que a nivel internacional protagoniza cientos de acampes en solidaridad con el pueblo palestino. Lo vemos con trabajadores y trabajadoras que buscan boicotear las empresas que financian al Estado sionista de Israel. Lo vemos en Chile con movilizaciones estudiantiles por la educación pública, o acá en Antofagasta, cuando hubo una movilización que créanme que se siguió a nivel nacional en defensa de la educación pública y por justicia por Catherine Yoma. Esas experiencias de lucha queremos potenciarlas y buscar que saquen balance para cuestionar más profundamente el conjunto del sistema, porque esa es toda una discusión que se viene ya dando a nivel internacional, cómo enfrentar el avance de esa extrema derecha. Y hay sectores de la izquierda, por ejemplo en Francia, que buscan unirse con partidos neoliberales como el Partido Socialista francés. Dicen que hay que hacer un frente popular de unidad con esa izquierda para hacer el chantaje del mal menor y así les voten porque se viene a la derecha. Pero aquí yo quiero ser muy claro en este punto. A una derecha de verdad, insisto en ese punto, a una derecha de verdad, una derecha pinochetista como la de José Antonio Kast, no se le enfrenta con una izquierda de mentira. Se necesita otro tipo de izquierda para hacerle frente. Porque nos dicen, vota por nosotros porque se viene a la derecha, pero llegan al gobierno y gobiernan con su agenda. Entonces, por eso nuestros compañeros en Francia, por ejemplo, de la organización Revolución Permanente, levantan candidaturas de izquierda anticapitalista con Nanás Kassib a la cabeza, y su mensaje es claro: el mal menor solo lleva a nuevas derrotas, a nuevos fracasos, porque esos socialistas neoliberales de Francia son responsables también de descargar los costos de la crisis sobre la clase trabajadora. Lo mismo hacen nuestros compañeros en España de la corriente revolucionaria de trabajadores, y también seguimos, por lo tanto, el ejemplo de nuestros compañeros al otro lado de la cordillera del PTS en Argentina, con Miriam Bregman, Alejandro Vilca, Nicolás del Caño, que enfrentan los ataques de Milei y usan sus tribunas parlamentarias para fortalecer la movilización extraparlamentaria en defensa de los derechos de la clase trabajadora y del pueblo. ¿Por qué? Yo quiero insistir con esto e ir cerrando. A la ultraderecha no la vamos a enfrentar con alianzas por arriba de la izquierda neoliberal o de ese progresismo neoliberal.
ni tampoco con esta izquierda timorata que llega al gobierno para administrar el neoliberalismo. Se necesita la unidad, pero la unidad en la lucha, en la acción de la clase trabajadora, de la juventud, del movimiento de mujeres. Porque finalmente eso es lo que para nosotros y nosotras como PTR está en juego en estas elecciones. No se trata solamente de una alcaldía o de defender un cargo o de ganar un cargo. No tiene que ver solo con eso. Lo que está de juego en el fondo es qué alternativa se logra presentar para hacer frente a un escenario internacional desconocido, ante el cual, como decía en un comienzo, tenemos que prepararnos y prepararnos en común. Y para eso es que hacemos política. La batalla electoral está situada en esa lucha política. Es fundamental que estas ideas, y esa es nuestra apuesta, lleguen a decenas de miles para mostrarle a amplios sectores que es posible construir una izquierda distinta, que es posible construir una izquierda revolucionaria, anticapitalista, que busque acabar con los cimientos de este sistema de opresión y de miseria. Y queremos que precisamente se levante esa izquierda que luche en los lugares de trabajo, en el terreno de las ideas, de la política y también de la movilización para levantar estas ideas. Porque creemos que es necesario que exista una izquierda revolucionaria, una izquierda que no trance y que defienda sus demandas, su programa y su bandera, que no dé su brazo a torcer ante los ataques de los poderosos y los grandes empresarios, y eso es lo que queremos levantar el día de hoy con estas candidaturas, eso es lo que hacemos cotidianamente, y bueno, por eso también hoy me hago presente acá como parte del PTR de Santiago, que también vamos a iniciar en la recolección de firmas para seguir levantando esta idea, para seguir levantando esta bandera en esa perspectiva por una sociedad libre de opresión y de miseria, pensando en que estos son los desafíos del día de hoy. Muchas gracias a todos y todas, y lo dejo con Natalia, que tiene algo más que agregar también.